Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con nuestros videos. En esta ocasión vamos a trabajar con el material que corresponde más o menos a el capítulo 3 del libro de Byron Johnston, que se llama Cuerpos rígidos, sistema de fuerzas equivalentes. Vamos a comenzar. Nuestro punto de partida va a ser el concepto de cuerpo rígido, que dice lo siguiente. En mecánica se puede definir un cuerpo rígido como un sistema de partículas tales que las distancias entre ellas no varíen. Primero hay que mencionar que en la naturaleza realmente no existen cuerpos rígidos. La hipótesis de cuerpo rígido en muchas ocasiones puede ser una muy buena aproximación, pero ciertamente todo material va a tener propiedades elásticas. El área de la mecánica que estudia las propiedades elásticas de los sistemas mecánicos es la mecánica de materiales. Entonces, en realidad todos los sistemas poseen propiedades elásticas. Y entonces, bueno, pues me pueden decir, bueno, entonces ¿para qué es el cuerpo rígido? Como ya lo mencioné, va a ser una muy buena aproximación de la naturaleza para algunos materiales. ¿Como cuál? Por ejemplo, como los metales sólidos, digamos, ¿no? El cobre, el hierro, etc. A temperaturas ambientes, obviamente. Podemos pensar en un cuerpo rígido también como, pues, por ejemplo, su lápiz, ¿no? Un lápiz de madera. Como una mesa sólida, como una escultura, etc. Yo parto, por ejemplo, de este sistema, que es una escultura, que se llama el Clone Gate, y a este, en primera instancia, yo me lo imagino como un cuerpo rígido continuo. ¿Cómo es entonces que mi definición habla de partículas? Bueno, eso lo voy a aclarar en este momento. Esto que voy a describir es un algoritmo, es una forma de analizar y de modelar, de estudiar sistemas en física. No solamente en mecánica, también en otras áreas del conocimiento, como en electromagnetismo, en fluidos, etc. Y es el siguiente. Yo me imagino mi cuerpo rígido como un sistema continuo, y lo que voy a hacer ahora, a modo de modelación matemática, es que lo voy a discretizar. Lo voy a discretizar en elementos. Entonces lo puedo dividir en pequeños elementos que pueden tener distintas geometrías. Pueden ser una partición regular, una partición irregular. Yo por ejemplo, para fijar ideas, piensen que esta partición o esta discretización del sistema continuo lo voy a hacer en términos, por ejemplo, de cubos. Porque en general, pues los sistemas son tridimensionales, tienen un volumen. Entonces me lo voy a imaginar en elementos finitos, geométricamente cubos, y a cada uno de esos elementos finitos lo voy a dotar de propiedades físicas. Le voy a dar propiedades inerciales, cuantificadas a través de su masa, el elemento de masa, delta de MI. Este elemento de masa, bueno, pues va a poseer un elemento de volumen, un delta de volumen, y todo esto va a estar trabajado en algún marco de referencia inercial. Entonces va a tener una ubicación con un radio de posición RIésimo. Cuando el sistema se mueva, voy a poder hablar también de una velocidad yésima y de una aceleración yésima. En la medida que el número de elementos es muy grande, y eso por supuesto es subjetivo, ¿qué significa muy grande? Bueno, piensen en 3 millones, 1 billón, ¿no? O realmente piensen en, por ejemplo, pueden pensar en el orden de magnitud del número de Avogadro. Entonces, en la medida que n, el número de elementos, es muy grande, piensen en el número de Avogadro, 10 a la 23, yo puedo aproximar a cada elemento finito del sistema, me lo puedo imaginar como una partícula. ¿Cuál es la ventaja de tener partículas ahora? Que ahora yo puedo utilizar las leyes de Newton. Puedo utilizar la ley dinámica, que me plantea ecuaciones diferenciales, que es la segunda ley de Newton, y poder dar primero una modelación del sistema y luego una descripción. Entonces, una vez que el sistema lo aproximo ahora, en la medida que el número de elementos es muy grande, me lo imagino como partículas puntuales. Entonces ahora lo que tengo es un sistema de partículas puntuales. Y es en este sentido en el que yo puedo trabajar
con el concepto de cuerpo rígido que enuncié previamente. Fíjense. Decimos que un cuerpo es rígido si para cualesquiera dos partículas que conforman el sistema, la distancia relativa entre ellas siempre es una constante. Si para cualesquiera dos, es decir, que la distancia entre las partículas tiene que ser constante para todo par de partículas. ¿Okay? Entonces, si me fijo en todo par de partículas, me fijo en todas las distancias entre ellas, todas. ¿Okay? Entonces terminaría coloreando todo. Entonces, si todas estas distancias siempre son constantes, eso es un cuerpo rígido. Cuando yo aplique la aproximación de cuerpo rígido a un sistema, bueno, pues este sistema se tiene que comportar en buena medida bajo la propiedad que acabo de describir. Una gelatina no lo cumple, por ejemplo, pero sí una silla de madera. ¿Ok? Bueno, claro, si no tiene partes móviles. ¿Ok? Entonces, eso va a ser nuestro cuerpo rígido. Y ahora la pregunta es la siguiente. Bueno, alguien me puede decir, bueno, es que ese sistema de partículas pues, no se parece a esta escultura, ¿verdad? ¿Cómo construyo la flecha de regreso? La flecha de regreso se construye bajo el argumento de Riemann y tiene que ver con el límite cuando el número de elementos tiende a infinito. Cuando yo discretizo, algunas propiedades del sistema se convierten en sumas. Por ejemplo, la masa total del sistema es la suma de las masas de los elementos. Y en este caso, si yo quiero recuperar el sistema continuo, lo que tengo que hacer es tomar el límite cuando n tiene infinito. Entonces, el argumento de Riemann me dice que los elementos finitos de masa se convierten en elementos diferenciales y que las sumatorias se convierten en integrales. Y esto, insisto, eso es el argumento de Riemann, es muy importante. Y en general, esta manera de pensar, de abordar, de modelar sistemas en física es muy recurrente y es bastante importante porque se aplica en varias áreas del conocimiento. Bueno, una vez que tengo mi concepto de cuerpo rígido, ahora quiero estudiar la mecánica del cuerpo rígido. Y eso significa en parte entender su movimiento. Y el movimiento de un cuerpo rígido en general se conforma de un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. A veces se presenta solo un movimiento de traslación, como en el movimiento de una partícula puntual. Esa es una partícula puntual y solo tiene movimiento de traslación. De manera libre, un sistema traslacionalmente se puede o tiene libertad de moverse en 3 grados de libertad o tres coordenadas independientes. Se puede mover en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. A estas distintas maneras de moverse traslacionalmente es lo que se conocen como los grados de libertad traslacionales de un sistema. También existe la contraparte rotacional. En términos del movimiento rotacional, no tiene sentido decir que un punto rote. Pero, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo rígido, que no es una partícula puntual, pero es un sistema físico con una extensión finita, piensen, por ejemplo, en una llanta, ese sistema sí tiene sentido que rote, ¿no? Se puede estar moviendo rotacionalmente. Si mi eje de rotación es fijo, entonces este movimiento será puramente rotacional. Y en general, un sistema que está rotando libremente, que no es el caso, por ejemplo, de eso, porque aquí ya estoy diciendo que tiene un eje fijo, eso es una constricción. Pero en general, un sistema puede rotar en 3 grados de libertad. Puede tener rotaciones con respecto al eje X, con respecto al eje Y y con respecto al eje Z. En general, los sistemas tienen constricciones. Ajá. Pero también puede ser que tenga todos sus grados de libertad rotacionales y todos sus grados de libertad traslacionales. Entonces, de manera genérica, un sistema, un cuerpo rígido, va a tener 6 grados de libertad. Va a tener 3 modos distintos de trasladarse y 3 modos distintos de rotar. Como les comento, en general,
los sistemas tienen constricciones o restricciones y su número de grados de libertad es menor o igual que 6 en general. Por ejemplo, esta rueda que está aquí tiene solamente un grado de libertad. Si este punto que estoy dibujando es su eje de rotación, entonces ese sistema solo se podrá rotar así. ¿Ok? Y solo tendrá un grado de libertad rotacional. Es decir, solo requiero un ángulo para describir el movimiento rotacional de este sistema. Ok. Ahora, en general, el movimiento de un cuerpo rígido pues se conforma no de manera separada, sino más bien combinaciones de movimiento traslacional más rotacional. Por ejemplo, aquí tengo este martillo. Este martillo yo lo puedo aventar y como un todo tiene un movimiento parabólico. Esos serían sus grados de libertad traslacionales. Que de hecho, en ausencia de fuerzas de viscosidad, etcétera, etcétera, esta trayectoria es genuinamente una parábola. En ausencia de fuerzas de viscosidad, por ejemplo, resistencia del aire. Y su movimiento traslacional se puede demostrar que vive en un plano. Es decir, que solo puede ir hacia arriba o hacia abajo, hacia un lado o hacia otro lado. Eso tiene 2 grados de libertad traslacionales. ¿Ok? Y el martillo, pues no es una partícula puntual. Es decir, aquí si está rotando, sí puedo distinguir que rota. Entonces este sistema, si se fijan, está rotando. Conforme se mueve en la parábola. Y eso es lo que se conoce como el movimiento rotacional. Hay un punto distinguido en el cuerpo rígido que genuinamente va a seguir la parábola. Lo vamos a describir con mucho detalle más adelante. Se llama el centro de masa del sistema. Y de hecho, con respecto a ese centro de masa, me puedo imaginar que el sistema está rotando. Y igual en condiciones pues controladas, por ejemplo como lo tengo aquí en mi ilustración, esto tendrá un grado de libertad rotacional, lo cual no es el caso en general. Si ustedes avientan un balón de americano, la inestabilidad puede hacer que vaya pues como moviéndose a lo largo de su movimiento y puede tener 2 grados de libertad o puede tener 3 grados de libertad rotacionales en general. Entonces, lo que es común en la naturaleza es tener movimientos traslacionales más rotacionales. Eso es lo que hay que entender. Y vamos a entender esta combinación poco a poco. Por supuesto, la primera aproximación de entender el cuerpo rígido, pues es cuando el cuerpo rígido no se mueve. Y eso se llama estática del cuerpo rígido. Y bueno, eso fue a modo de introducción. En este capítulo, uno de los objetivos importantes es entender lo que es un sistema de fuerzas equivalentes. Y el preliminar matemático de ello es entender qué es el producto vectorial o producto cruz. Entonces, eso es lo que voy a definir ahora. Entonces, comienzo con 2 vectores en R3. El producto vectorial de A y B, que vamos a denotar como A cruz B, es caracterizado como el único vector, A cruz B, que cumple con esta propiedad. Vamos a entender esta propiedad. Miren, esto que está aquí, estoy intentando definir este producto. Y lo voy a definir en términos de otros elementos de álgebra lineal. Entonces el objetivo es definir este producto. Este producto se define a través de este otro producto. Este producto es el producto escalar. Ese es el producto escalar. Y a esta combinación de producto vectorial y producto escalar se le conoce también como el triple producto escalar. Lo que tienen que saber es lo siguiente, que con estos 3 vectores, que son elementos de R3, esta combinación de productos, yo lo voy a definir o la voy a caracterizar a través del determinante de una matriz 3×3 cuyos renglones en el orden, y es muy importante el orden,
va a ser ABC. Es decir, es una matriz 3x3 donde en el primer renglón va a estar A, en el segundo renglón va a estar B, en el tercer renglón va a estar C, y esto va a conformar una matriz 3x3 porque recuerden que A tiene 3 elementos, B tiene 3 elementos, C tiene 3 elementos, y entonces esto va a ser el determinante de una matriz 3x3. Ese es un elemento bien definido, y eso es lo que va a definir o a caracterizar al producto vectorial de A cruz B. Es decir, nosotros sabemos lo que es el determinante, sabemos lo que es el producto punto, que es multiplicar elemento a elemento en un producto de vectores, y eso caracteriza de manera única al producto vectorial A cruz B. Bueno, se puede demostrar que en términos de la base canónica IJK, el producto vectorial de A y B es justamente lo que ustedes ya saben que es. Alguien me puede decir, bueno, es que no se parece todavía a lo que dice en mis libros. Bueno, lo que pasa es que les estoy escribiendo el producto vectorial de la manera formal. Y es esto. Esto de manera económica, a modo de regla memotécnica, aunque en cuestiones de notación imprecisa, eso es lo que ustedes les presentan siempre como el determinante de IJK, y luego aquí tendríamos que poner A1, A2, A3, aquí sería B1, B2 y B3. Eso es una regla memotécnica y es una manera informal, pero cuyo resultado es el correcto, de describir este renglón que tengo aquí, que es el correcto. ¿Por qué declaro que esta forma es una forma memotécnica y hay un abuso de notación? Es muy fácil porque fíjense, en A1, A2, A3, B1, B2 y B3 son números escalares. Pero en la primera fila tengo vectores canónicos I, J y K. Cada vector canónico tiene 3 elementos. Entonces, si hacen las cuentas, la primera fila tiene 9 escalares. Y el objeto que resulta ya no es una matriz. Es decir, ya hay una imprecisión. Ya no tengo una matriz cuadrada 3x3, sino que tengo una cosa que en el primer renglón tiene 9 elementos, en el siguiente y tercer renglón tiene 3 elementos, y eso pues es como un Frankenstein, ¿no? Sin embargo, si ustedes trabajan con esta regla memotécnica, evidentemente les va a dar el resultado correcto. ¿Ok? Y el resultado correcto pues es esto que está aquí. Perfecto. Entonces lo puedes hacer, yo lo quiero escribir así porque lo quiero escribir bien, pero ustedes lo pueden hacer como se los enseñaron en la secundaria, con este determinante. Y ambos vamos a llegar a la misma respuesta. Esto es así, ¿verdad? Y por ejemplo, fíjense, la componente I. ¿Quién es la componente I? Pues si se acuerdan es el determinante de este menor, ¿no? Que es A2 por B3 menos A3 por B2, y justamente es lo que está acá. Ese signo menos pues viene del signo del cofactor, ¿no? Del término en la expansión del determinante en la primera fila, del término en la fila 1, 2, ¿no? Por eso es que ese signo menos está presente aquí. Ok, las propiedades del producto cruz. En primer lugar, tenemos que el producto cruz es un producto anticonmutativo. Eso significa que A cruz B va a ser igual a menos B cruz A. Es decir, que el vector A cruz B va a ser o va a tener la dirección opuesta del vector B cruz A. Y en magnitud van a ser iguales. Segunda propiedad. El producto cruz es distributivo con respecto a la suma de vectores. Es decir, que para escalares A y B, vectores A mayúscula, B mayúscula, cruz con un tercer vector C, esta suma va a distribuir, este producto cruz, perdón, distribuye en la suma. Tercero, A cruz B igual a 0, si solamente si A y B son linealmente dependientes. Ahora, aquí déjame explicar o separar los casos triviales. Si A es 0,
El 0 es linealmente dependiente con quien sea. Entonces, esto es trivialmente cierto. O sea, 0 cruz B es 0. De la misma manera, A cruz 0 es igual a 0. O bien, si A es 0 y B son 0, pues el producto es 0. Esos son los casos triviales. El caso interesante aquí es, si A no es 0 y B tampoco es 0, entonces su producto vectorial es 0, si solamente si A y B son linealmente dependientes. Y ahí sí no le queda de otra. Y eso se sigue de las propiedades del determinante, ¿no? Es muy simple demostrar eso. Entonces, si A no es 0, B no es 0, entonces A y B viven sobre la misma línea de acción. ¿Ok? Y además es un sí solo sí. Si A y B viven sobre la misma línea de acción, su producto vectorial es 0 y viceversa. ¿Ok? Es un sí solo sí. Como lo dije, evidentemente también se cumple si alguno o los dos son 0, trivialmente. Bueno. A cruz B, punto A, donde punto significa el producto escalar, es igual a 0. Y también este producto que está acá. Ok, otra vez. Quiero distinguir los casos triviales. Si A fuera 0, pues entonces este producto es 0. Y este 0, pues entonces todo es 0. Ya, no tiene chiste. Si B es 0, este producto es 0. Y 0 producto punto con A es 0. Entonces tampoco tiene chiste. Y esto se sigue lo mismo. Bueno. ¿Cuál es el caso interesante? El caso interesante va a ocurrir de la siguiente forma. Si A no es 0, B no es 0, pero además también le pido que el producto no sea 0, o sea, A no es 0, B no es 0, y quiero que el producto no sea 0, porque si el producto es 0, o sea, si A no es 0, B es 0 y el producto es 0, pues otra vez esto es trivial, ¿ok? Entonces quiero que entiendan el caso no trivial. Si A no es 0, B no es 0 y el producto cruz no es 0, entonces A cruz B es perpendicular simultáneamente a A y a B. Y ese aspecto geométrico es fundamental. Si A no es 0, B no es 0 y el producto no es 0, entonces el producto va a ser simultáneamente perpendicular a A y a B. Quinta propiedad. La magnitud del producto A cruz B es igual a magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre A y B. Y este ángulo, debido a que esa es la magnitud de un producto y la magnitud de un producto tiene que ser mayor o igual que 0, este ángulo, que es el ángulo entre A y B, lo voy a restringir a este dominio y esto no tiene ninguna pérdida de generalidad como ángulo entre A y B. Θ tiene que estar entre 0 y 180 grados. ¿Qué pasa si me fijo en el ángulo complementario con respecto a 360 grados? Bueno, sigue siendo el ángulo entre A y B. Pero en ese dominio, la función seno, para ángulos entre 180 y 360 grados, la función seno puede ser negativa. Y eso arruina el concepto de magnitud de un vector, porque toda magnitud de un vector tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, jóvenes, atención con este ángulo. Θ es el ángulo entre A y B, pero tienen que elegirlo en ese dominio, en el intervalo cerrado 0,180 grados. Muy bien. Sexta propiedad. El producto cruz es no asociativo. Es decir, que no es lo mismo, paréntesis, A cruz B, paréntesis, y luego al final el resultado producto cruz con C, que multiplicar A cruz el resultado del producto B cruz C. O sea, esos son diferentes. El producto cruz no es asociativo. En cambio, tenemos esta identidad vectorial. Con esta identidad vectorial podríamos hasta medir en qué falla. ¿Cómo calculas una falla? Bueno, pues por ejemplo puedes restar. Tomas este vector y le restas este otro, ¿no? Lo restas y en términos de esta identidad vectorial puedes encontrar la respuesta. Entonces, tarea. Vean, cuantifiquen en cuánto falla la asociatividad.
Propiedad número 7. Si tengo vectores que son dependientes del tiempo, o sea, sus componentes son funciones del tiempo, tengo 3 funciones dependientes del tiempo y otras 3 funciones dependientes del tiempo, en vectores en R3, la derivada de este producto vectorial satisface la regla de Leibniz. Es decir que la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo, más, dejo en paz el primero, cruz la derivada del segundo. Esto va a ser importante más adelante. No ahorita, más adelante. Bueno. Es fácil ver que este producto vectorial en términos de las bases canónicas se comportan de la siguiente manera. Si yo multiplico I cruz J, eso me da K. J cruz K es I. K cruz I es J. Y es muy fácil de hacer esto calculando los determinantes. Voy a hacer este. Entonces, fíjense, a ver, tengo I, I cruz J. Es el determinante de I, J. Esa es la regla memotécnica. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Noten que la componente I es 0, porque tengo un renglón 0, 0. ¿No? La J también es 0 porque tengo aquí también una columna 0, 0. El único componente diferente de 0 es la K. Y la componente diferente de 0, que es la K, es el determinante de este menor. Y el determinante de esta matriz es 1. ¿Por quién? Por K. Así pueden comprobar todas esas identidades. O bien pueden ocupar reglas mnemotécnicas, miren, como esta. I, J, K, I, J, K. Ahí está. Si yo quiero I cruz J, esto es K. Si yo quiero J cruz K, esto es I. Si yo quiero K cruz I, esto es J. Si yo quiero I cruz J, ya regresé acá. Y si me voy al revés, son los signos menos. K cruz J es I. J cruz I es K. J cruz K. A ver. No, es I cruz K, perdón. I cruz K es menos J. O sea, si yo voy a la derecha son signos positivos y voy a la izquierda son signos negativos. Y evidentemente, como I cruz I, pues como los dos son LD, ¿no? Pues es 0 por la propiedad anterior. Por la propiedad que definí, que es ¿cuál? Esta. Entonces, todo vector cruz consigo mismo, trivialmente es 0. Porque pues todo vector es LD con el mismo. Ok. También hay otra regla mnemotécnica que es ponerlos en un círculo. Es I, J, K. Y el ordenamiento, noten que va en la rotación que es en contra de las manecillas del reloj. Si yo hago una rotación o me muevo en contra de las manecillas del reloj, eso es la cantidad positiva. Miren, I cruz J, K. J cruz K, I. Y si yo voy al revés, tengo los signos menos. Por ejemplo, I cruz K menos J. Ok, busquémoslo. I cruz K menos J. Ahí está. Entonces pueden ustedes ocupar cualquiera de estas reglas. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de recordar el concepto de producto vectorial? Introducir la definición de torque. Y para que el video no quede tan extenso, eso lo hago en la siguiente oportunidad. Hasta luego.